a la electricidad industrial orientada hacia la automatización de procesos. Como todos sabemos, en el mundo tenemos unas vertientes que nos llevan hacia la automatización. Como vemos en la práctica, vemos automatización en el campo de la industria, en el campo de la medicina, la información y todos los sistemas eléctricos que tenemos al alcance. Todo mediado por nuestra industria 4.0, que como todos sabemos desde el año 2011 estamos trabajando. Es importante poder reconocer cuáles son las etapas de nuestra industria o cuáles son los cambios que hemos vivido a través de la historia. Podemos hablar de una industria 1.0 que empezó con la época de la mecanización, la energía de vapor y el telar. Entonces, si recordamos nuestra revolución industrial, donde se enmarcaron este tipo de tecnologías y donde realmente se empezó a dar a conocer el uso de la máquina para que nos ayudara en procesos que se realizarían reemplazando la mano de obra del hombre y utilizando maquinaria. Ya después, en un segundo periodo, pues con la industria, lo que llamamos la industria 2.0, aparece la producción en masa, líneas de montaje y aparece nuestra área como tal, que es la energía eléctrica, donde una de sus grandes ventajas es el aprovechamiento de la energía eléctrica en las industrias. Pues ya el hombre puede trabajar durante el día y las fábricas aprovechan la mano de obra también en la noche. Pues si hacemos un análisis, pues antes de que existiera la electricidad, pues teníamos podíamos trabajar en los tiempos diurnos, cuando había la luz del día. En la noche no se podía trabajar. Recordemos que si hemos escuchado las historias de nuestros abuelos, hemos visto películas de época, podemos verificar que existía el petróleo como única fuente y pues la iluminación era muy difícil. Ya pasamos a un periodo el cual llamamos en la industria 3.0 y empezamos a trabajar automatización, informática y electrónica. La primera electrónica que existió pues fue una electrónica de tipo análogo, donde trabajábamos con resistencias, tubos de vacío y algunos elementos básicos con los que se podían hacer algunos inventos llevados a la electricidad. Esta industria se ha venido manejando más o menos hacia el año 2011, donde en la Convención de Hannover pues se surgió una transición entre los sistemas interconectados y apareció el Internet. Entonces se dice que allí nació la industria 4.0. La industria 4.0 uno de sus grandes logros es la interconexión de las cosas. Hoy en día lo llamamos el Internet de las cosas y en el ámbito de la industria y de la sociedad podemos darnos cuenta que el Internet es uno de los inventos que nos está comunicando hoy en día. Aparecen aplicaciones como la robótica, la analítica, la inteligencia artificial, tecnologías cognitivas, la nanotecnología, Internet de las cosas y la medicina. Todo esto en el ámbito de la sociedad, en el ámbito de la industria, industrias farmacéuticas, la electricidad, la información, ya vemos aplicaciones de robótica, se instalan robots inteligentes o robots controlados por humanos
En ensambladoras como ensambladoras de vehículos se utiliza la inteligencia artificial en algunos tipos de industria y obviamente pues todo eso mediado por la logística y aparecen las nuevas, las energías alternativas. Todo esto nos lleva a nosotros a una gran conclusión, es que es necesario aprender a automatizar. Es una de las ramas que ya como lo vimos, de las más antiguas, realmente desde la revolución industrial, el hombre está automatizando. De una u otra forma, se está controlando una máquina para que nos entregue un resultado. Si no existieran las máquinas, pues el hombre tendría que hacer todos los procesos como se hacían antes, utilizando los músculos y obviamente haciendo mucho menos efectivo su trabajo o lo haría más ineficiente. Entonces, una de las grandes ventajas de poder automatizar es hacer acciones repetitivas que que no desgasten o que no hagan que pierdan el ser humano tiempo en algunas acciones o que las acciones se hagan de una forma más exacta o que se hagan simplemente procesos o acondicionamientos de información mucho más rápidos. Incluso puede llegar a decirse que la inteligencia artificial puede hacer procesos mucho más rápidos que lo que haría nuestro cerebro humano. ¿Sí? Eh, las máquinas no se equivocan, las máquinas hacen lo que nosotros le programamos. Si a un computador se le programa para que haga una actividad, el computador va a hacer esa actividad, el autómata va a hacer esa actividad. Los errores los cometemos los humanos. Dentro de las tecnologías de la industria 4.0, pues tenemos, quise destacar las cuatro más importantes o las que son más visibles en la actualidad. El Internet de las Cosas o el IoT, que lo que quiere es conectar a los dispositivos y los equipos para que tengan capacidad de recolectar datos, almacenarlos, procesarlos y comunicar y que se comuniquen los dispositivos entre sí, liberándonos de algunas cargas que hoy en día tenemos que hacer. Algunas de sus aplicaciones que ya se ven en la actualidad, automatizar la iluminación, automatizar la compra de alimentos, pues ya hay muchas electrodomésticos como las neveras que envían un listado de los alimentos que hacen falta dentro de la nevera para que, para que el propietario, el dueño de esa nevera y quien está interconectado por medio del celular, pueda reenviar esa lista a una cadena y que nos supla esos elementos que nos hacen falta en la alacena. Pues no hay que ir muy lejos con esta desafortunada emergencia que estamos viviendo. Podemos ver las aplicaciones, cómo nos están comunicando, cómo nos están uniendo, nos están comunicando y nos permiten incluso mercar de forma virtual. Otra aplicación muy importante es el Big Data. Permite analizar cantidades enormes de datos, descubrir patrones de comportamiento y nos permite transformar datos en conocimientos que podemos nosotros aprovechar. Aplicaciones que ya pueden hacer rastreo o localización de personas. Pues si nosotros recordamos ese tema de Big Data, se maneja con dígitos. Nosotros trabajamos los dígitos todos los días, los trabajamos en los computadores y en nuestros sensores que encontramos en las fábricas. Ese manejo de unos y ceros nos ahorra mucho memoria o mucho espacio de memoria en nuestras máquinas. Pues la información que tenemos en la base es de millones de personas con millones de datos, con miles de datos. Esa información ya no se podría manejar de forma decimal. Tenemos que manejarla por medio de dígitos, es decir, por unos y ceros. Y la forma que ahora se trabaja es con Big Data, porque tenemos demasiada información en la nube
que ya no podemos controlar. Incluso una de estas razones de manejo de tanta información por la red es lo que nos está llevando a que nazcan nuevas tecnologías como la tecnología de comunicación 5G, que en estos momentos se está desarrollando, pero que estamos desarrollando hasta ahora, se están haciendo pruebas en países como Corea para poder sacar al mercado los protocolos que nos puedan a nosotros llevar a trabajar sobre esta red. Incluso Colombia ya está haciendo inversiones importantes de investigación acerca de esta red 5G, pues porque va a impactar a todo el mundo. Otra tecnología que ya podemos ver en la actualidad es la impresión 3D. Esta permite la personalización de productos y podemos con ello hacer que los costos que están asociados a la fabricación de ciertos elementos que serían imposibles de fabricar en algunos casos sean mucho más baratos. Para poner un ejemplo, hoy en día se venden impresoras 3D en un promedio eh, de $300, $500, que pueden reproducir o fabricar, se pueden fabricar con ellas piezas de autómatas, de robots, y después llegar a ensamblarlos incluso en la sala de la casa de cualquier persona. Es una herramienta básica para diseñadores hoy en día. La utilizan los diseñadores industriales mucho y pues vemos algunas aplicaciones de precisión que no se podrían hacer incluso con tornos CNC, o que con un torno CNC, pues si se daña una pieza hay que destruir el material. Con las impresoras 3D no se destruye el material, sino que se vuelve a reutilizar, porque es una resina. Y obviamente la inteligencia artificial, que es lo que ahora se está llamando los cerebros informáticos, que procesan cantidades de información y lo que hacemos es que se aprende esa información. Entonces, todos esos llamados cerebros informáticos están llevados a coayudar algunas actividades que realiza el ser humano. No la podemos ver como algunas películas lo han mostrado. La inteligencia artificial no va a desplazar al hombre. Por el contrario, la inteligencia artificial está llamada para ayudarnos a solucionar algunos inconvenientes que tenemos en la sociedad a nivel industrial, de información y a nivel de comunicaciones. Si hoy vemos aplicaciones de la inteligencia artificial en nuestros celulares, vemos que hay celulares que ya reconocen rostros, que pueden iniciar sesiones con reconocimiento de nuestras huellas digitales, cosas que serían impensables hace unos años. La industria 4.0 nos trae ciertas ventajas, de las cuales quise resaltar 4. Optimización de recursos y de tiempos, por consecuentemente, pues hay una reducción de costos, hay un control total de procesos productivos y de cadena logística, mayor control sobre calidad, el monitoreo constante de las variables de producción o del producto final permite que sea más rigurosos en el seguimiento de la calidad y nos permiten corregir fallos en tiempo real. Eso nos evita a nosotros tiempos de parada. La optimización de recursos y la energía que conllevan los beneficios medioambientales considerables y haciendo una reducción en la huella ambiental. Incluso pues para algunas empresas ya se ofrecen incentivos fiscales por parte de los gobiernos a quienes implementen tecnologías limpias y que permitan el aprovechamiento de las energías. Si miramos ese conjunto de ventajas de la industria 4.0, pues ¿quién no quisiera hacer parte de este grueso de paquetes de beneficios? Es por eso que estamos llamados a continuar con la formación para quienes vienen formándose en nuestras instituciones
y quienes estamos interesados en este gremio para poder aprovechar todas las ventajas de la industria 4.0. Hoy en día es imposible pensar que no estemos inmersos en la industria 4.0. Desde aplicaciones que tenemos en la medicina, en la sociedad, en la industria, en las comunicaciones, todos estamos inmersos en la industria 4.0. Quise poner tres llamadas desventajas, pero que realmente cuando las expliquemos vamos a ver que no son eh, realmente desventajas, solo que nos va a exigir un cambio de mentalidad. Se estima que la industria 4.0 no va a reducir puestos de trabajo, sino que incluso se aumentarán. Sin embargo, se cambiarán los perfiles requeridos y los menos flexibles tendrán a ir hacia la adaptación. Quienes no estén dispuestos a adaptarse, pues serán los que podrían llegar a verse perjudicados, ¿sí? Es un cambio de mentalidad. La industria 4.0 no busca desplazar personal, pero sí va a cambiar el entorno en el que estamos trabajando. Pues hace muchos años, cuando veíamos la primera revolución industrial, pues todo el trabajo era manual. Las cartas se hacían a mano. Incluso algunos conocimos las máquinas de escribir. Hoy es impensable, o por ejemplo eh, nuestros estudiantes no conocen qué es una máquina de escribir, ¿sí? Todo lo aprendieron a hacer en un computador y en un celular. Es decir, que ya hay un cambio de pensamiento. Los que tenemos que cambiar son aquellos que tenemos unos pocos años más o tenemos más experiencia para poder estar a la par de nuestras nuevas generaciones y estas nuevas tecnologías. Otro punto importante es que las inversiones iniciales en esa transformación de la industria 4.0 son de alto costo, pero que son muy provechosas a largo plazo. Es decir, son inversiones que requieren de mucho costo en tecnología, sobre todo en países como el nuestro, pues Colombia, que hasta ahora está empezando una fase de cambio y de desarrollo tecnológico, porque debe importar casi que todos los insumos para la tecnología. Todavía no somos productores eficientes de tecnología, por lo tanto es costoso para un país como nosotros. De pronto en países más industrializados que hacen que ellos producen, o países como China, que producen a muy bajo costo, porque tienen una infraestructura montada ya y tienen un personal calificado que les ha costado educarlo por muchos años, ellos ya pueden ver ciertas ventajas en bajos costos. Los otros países todavía, hasta como somos consumidores, pues el costo de la inversión va a ser alto. La industria evoluciona mucho más rápido que la legislación y eso puede tener algunos inconvenientes. De hecho, ya hay inconvenientes. Es muy difícil legislar para temas como la inteligencia artificial. Tanto así como tenemos vehículos autónomos que se están produciendo, que ya están andando en algunas carreteras de Europa, de Estados Unidos, eh, países como Alemania, como Francia, están haciendo pruebas, incluso Japón, ya están haciendo pruebas con vehículos autónomos, pero desafortunadamente la legislación no va al mismo ritmo que la tecnología. Entonces todavía hay un vacío en la legislación que no permite todavía dejar que esa industria fluya. Incluso la inteligencia artificial. Todavía todos tenemos mucho temor de compartir los datos. No nos gustan que nos vigilen, no nos gusta que una aplicación rastree nuestra ubicación para identificar ciertos, eh, ciertas tendencias de compra, ¿sí? Cuando una aplicación nosotros la instalamos y cuando le damos permiso de utilizar nuestros datos, le estamos diciendo que nos estudie, que estudie nuestras tendencias de comportamiento para que después
de forma sorpresiva, cuando ustedes abren un correo, les llegue una publicidad del centro comercial, del último centro comercial donde usted vio un pantalón o donde vio unos zapatos o donde vio un computador. Y una vez se pregunta, ¿y por qué me mandaron esta publicidad? Resulta que la red nos está estudiando por medio de la inteligencia artificial, eh, estudia ciertas tendencias y nos envía publicidad. Entonces, más que desventajas, la única desventaja es que hay que aprender a pensar de otra forma y hay que cambiar el chip. Y ya entrando en los terrenos de automatización, haciendo después de un recorrido que entendimos algo de historia, algo de algunos fundamentos de la industria 4.0, que es la que nos está llevando a la automatización, pues se dice que la automatización no es más que la aplicación de máquinas o procedimientos automáticos en la realización de un proceso o en una línea industrial. ¿Y por qué? Pues, es una definición que tomé de varias definiciones y quise sacar una definición propia, pues porque no podemos hablar solo que la automatización se dé en la industria, como ya lo estábamos viendo. La automatización se da en la información, en procesos, se da en algunos algoritmos que se hacen, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo un algoritmo para un programa, pues lo que realmente estoy haciendo es automatizar una función que es muy repetitiva, como pedirle datos a un usuario. Cuando yo la estoy programando, pues le estoy dando por medio de instrucciones, estoy automatizando eh, ese pedido de datos que estoy haciendo. Y un concepto muy importante que hay que tener claro es el HMI. HMI a veces lo vemos, no es HDMI, sino HMI, interfaz hombre-máquina. Esa interfaz hombre-máquina eh, pues está hace muchos años presente en nuestro medio. Lo que pasa es que de pronto no la percibimos o de pronto cuando la vemos en la industria nos asusta porque nos está desplazando. Como ya les había dicho con anterioridad, la tecnología no piensa desplazarnos, se ha pensado que sea siempre para nuestro beneficio, pero pues el uso y la interpretación de la tecnología depende de cada quien. Y es importante reconocer la famosa la llamada pirámide de automatización. Esta automatización es la que se da en casi todas las industrias. Cuando hablamos de industrias, ya hablamos farmacéutica, petroleras, de construcción, vehicular, incluso en la parte, pues si lo llevamos a la parte de software, pues también lo veríamos así, solo que con otros eh, protagonistas. Pero aquí vamos a verlo cómo se ve en la industria, que es lo que nos ocupa el día de hoy. Entonces tenemos equipos de campo en la base de la pirámide, donde encontramos los motores, válvulas, sensores, elementos de control básico y que son los que están llamados a operar. Ya en un segundo nivel encontramos unos controles de proceso que podemos realizar por medio de controladores lógicos, ¿sí? Pueden ser microcontroladores a mediana escala, procesos de mediana escala, pueden ser PLCs, que nos permitan a nosotros hacer un control básico sobre los elementos que tengo en los equipos de campo. Ya después viene un tercer nivel, que es la operación y la supervisión, que generalmente se está haciendo ahora con sistemas SCADA, que como su nombre lo dice, supervisión, control, adquisición de datos, ¿sí? Es poder centralizar toda esta información que puedo llegar a tener con mis PLCs, llevarlos a un entramado de comunicaciones o centralizarlos para que empiecen a ser monitoreados desde una interfaz que puede ser un software, un programa que me pueda llegar a tomar algunos datos. Y realizar una operación y una supervisión
por medio de los DCCs, que son sistemas de control distribuido, los cuales pueden tomar la información que viene en la cadena y hacer un control centralizado de esta información. Ya posteriormente vamos al tema de manufactura, donde encontramos nuestros sistemas orientados a la ejecución, o llamados MES, como Manufacturing Executing System, que serían procesos llevados hacia la manufactura. Y ya en la punta de la pirámide, pues tenemos sistemas de administración como los ERP y los SAP, que son nuestros sistemas de manejo de recursos empresariales o sistemas de administración de procesos. Entonces, como vemos, esta pirámide desde la base requiere de un personal calificado en cada una de sus etapas, requiere que nos preparemos, pues no nos puede asustar que esto nos desplace a nosotros el trabajo. Por el contrario, como lo podemos ver, esta industria va a requerir personal, ¿sí? De pronto aquí en los equipos de campo, sí, puede que los robots hagan mejor el trabajo que los seres humanos, pero tiene que haber alguien que pueda ser capaz de supervisar esa calidad. Los robots no pueden hacer todo. Los robots solo pueden hacer lo que el ser humano programa. Entonces vamos a tener nueva mano de obra de personas que sean capaces de programar robots, programar equipos, automatizar o incluso que los lleguen a reparar. Personas que sean capaces de programar un PLC, que conozcan de cómo se hace la programación en una SCADA, que puedan hacer una supervisión y que finalmente puedan analizar toda la información de la base y que puedan tomar decisiones. Entonces, como podemos ver, no se está desplazando la mano de obra, simplemente se está pidiendo mano de obra más especializada. Y ahora pues miremos, entendamos un poco la base de la pirámide, ¿sí? Entonces tenemos unos elementos, unos motores, unos actuadores, unos sensores que van a estar controlados por un equipo que se llama PLC. Un PLC, si vamos a qué significa, pues es un controlador lógico programable. ¿De dónde viene esta palabra? Pues se ha acuñado desde hace muchos años, que viene desde su origen, es inglés, Programmable Logic Controller, o sea, un programador lógico, un controlador lógico programable. Y podría decirse que un PLC es un computador especialmente diseñado para la automatización industrial, que tiene como principal función controlar una máquina o un proceso industrial. Eso es todo lo que hace un PLC. Entonces, un PLC es capaz de controlar una máquina, para lo cual necesitamos un programador que le dé unas instrucciones básicas, que ponga a correr un programa, y el PLC se encarga de hacer el trabajo. Él se va a encargar de coordinar las máquinas. La IS nos da otra definición un poco más técnica. Es importante a veces conocer las definiciones técnicas para nuestro entorno laboral. Entonces nos define que a un PLC como un sistema electrónico operado digitalmente, diseñado para el uso de ambientes industriales, en el cual una memoria, generalmente ambientes hostiles, ¿no? Cuando se pensó en esta definición, se pensaba que simplemente se iban a abordar autómatas para ambientes hostiles en la industria. Este se utiliza por medio de memorias programables para el almacenamiento interno de instrucciones de usuario orientadas para implementar funciones específicas tales como lógicas, secuencias, retardos, conteo, aritmética, para control de varios tipos de máquinas o procesos a través de entradas y salidas digitales o incluso análogas. Entonces, esta definición que trae la ISE 61131 y los 8 apartados que trae la 61131.1, la 61131.2, la 3, 4, 5, 6, la 7 y la 8,
nos define todo el entorno en el que puede trabajar un autómata programable. Eh, se las, se las dejo ahí como referencia para quien lo quiera profundizar. La IS 61131 es la base para quien quiera aprender de PLCs o por lo menos aprender el estándar. Y los PLCs, pues como todo, tiene una historia de desarrollo que prácticamente empezó a nacer desde la electrónica análoga, después pasamos al transistor por allá en 1948 y ya en 1968 empezaron a hacerse las primeras especificaciones de un sistema de control básico, pero en 1970 pues se inicia el primer desarrollo como tal que, que empieza en Europa y en Estados Unidos, empiezan a desarrollarse los primeros PLCs y se acuerda hacer un estudio para empezar a investigar acerca de este tema, para cómo hacer los procesos mucho más rápidos. La automatización nació desde temas administrativos, cómo hacer cosas repetitivas para que el personal se ocupe en lo que se tiene que ocupar y los procesos no se demoren y no sean tan costosos. Después aparece Allen Bradley, que patenta el primer PLC, por eso Allen Bradley es una marca muy reconocida y es de las que más se encuentran en el mercado. Ya llega Intel con el PLC, el 8080, luego Motorola con su PLC 5, y lo que tenemos hoy, pues todas las gamas de los PLCs. Digamos que aquí quise hacer una comparación, encontré esta gráfica, una comparación acerca de precio y funcionalidad en cuanto a qué podemos hacer nosotros con un PLC. ¿Qué es automatizar? Yo puedo automatizar desde un contactor, temporizadores, módulos lógicos programables, micro PLCs o PLCs modulares. Dependiendo del precio y de la aplicación, ¿cuál es la mejor? Pues si usted tiene una aplicación muy sencilla y la puede automatizar con contactores, pues no es necesario que instale un PLC. Si lo puede hacer con contactores y temporizadores, pues no tiene que llegar a comprar un PLC modular. Pero si su proceso necesita más de manejo de 1000 variables, o de 10 o 15 variables, incluso, para usar un módulo lógico simple, pues utilizaríamos uno pequeño. Ya vamos a ver qué tipos de PLCs podemos encontrar en el mercado. Esto es una analogía de un automatismo eléctrico hecho con bobinas, con contactores y con contactos normalmente abiertos y cerrados, ¿sí? Así es como se hace sin PLC y así como se haría con el PLC, ¿sí? Un módulo lógico programable que le programa una memoria, tiene una CPU y me recibe unas entradas y unas salidas. Esto es un automatismo eléctrico versus un autómata programable. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia será el número de entradas, que aquí tengo una memoria que me guarda información y que la puedo controlar por medio de una CPU. Aquí simplemente estoy controlándola con contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, pero que dependiendo del proceso puede ser igual de efectivo. Nadie está diciendo que uno sea más efectivo que el otro. Depende del proceso que vaya a trabajar. Y pues si quiero mirar la arquitectura de un autómata programable, pues tengo una fuente de alimentación que normalmente está entre 220 a 230 voltios, 24 voltios o 110 voltios, con un módulo CPU, una unidad de programación o de supervisión, que puede ser un sistema SCADA o un computador, una conexión a otros, me permite hacer conexión a otros controladores, entradas y salidas, que puedo hacer unas entradas por medio de sensores digitales, interruptores, y me permite en las salidas hacer el accionamiento de actuadores digitales, válvulas, neumáticas, lámparas, indicadores o motores. Me permite hacer el intercambio de entradas y salidas analógicas, si necesito utilizarlas. Entonces tengo termopares, potenciómetros, actuadores analógicos o variadores de velocidad, y le puedo instalar módulos especiales, como pueden ser
entradas análogas, temporizadores, y después lo hago correr por un bus, que es el que me lleva a la comunicación, para poder hacerlo, subirlo incluso a la red. Entonces, esos son los módulos básicos que tiene un PLC. Todo PLC tiene estos módulos básicos. Podemos ver la clasificación de PLCs. Tenemos PLCs tipos nano, que son compactos, muy útiles cuando necesitamos menos de 100 entradas, que traen obviamente una fuente de alimentación integrada, unas entradas, unas salidas y generalmente una botonera y un panel que me permite interactuar con el PLC. Lo programo desde un computador y le pongo a correr cualquier proceso de forma automática. Tengo PLCs modulares, es decir, que los voy montando en un rack de cierta forma que puedo hacerlos crecer. Generalmente se conforman de un rack como tal, que es el que me contiene los módulos, una fuente de alimentación, una CPU, los módulos de entrada y salida, módulos de contadores y funciones especiales que tenemos a instalar, como entradas analógicas, que no las traen generalmente todos los PLCs. Estos vienen para prestaciones muy grandes, obviamente para hacer implementación en industrias que requieran muchos sensores y para hacerlo con entradas analógicas y entradas digitales. PLCs compactos, que son como los que vemos aquí, ya viene todo montado en un solo PLC. Este tipo de PLCs pues, también traen su fuente de alimentación, sus módulos de entradas y salida, módulos principales de control. Algunos pueden traer pantalla, otros no, otros simplemente vienen para conectarse con el computador. Aquí tenemos una ventaja y es que los PLCs me permiten configurarlos como yo los quiera configurar. Si no necesito la pantalla, pues simplemente lo controlo desde el computador, me ahorro la pantalla. Tiene sus entradas, sus salidas, módulos contadores, módulos de comunicaciones, interfaces y expansiones para entradas analógicas o digitales. Son ideales para más o menos 500 entradas o menos, dependiendo del modelo, ¿no? Y es importante tener en cuenta ciertas limitaciones de la instalación de los PLCs en la industria, ¿sí? Los autómatas programables son máquinas que están diseñadas para trabajar en industrias hostiles, ¿sí? En sitios donde haya mucha concentración de temperatura o donde se hagan actividades repetitivas que un ser humano no podría hacer porque se va a enfermar. Entonces tenemos algunas variables como los ambientes físicos o mecánicos, la polución química, las perturbaciones eléctricas. Entonces, en los ambientes físicos, pues tenemos vibraciones y choques que me pueden afectar los contactos y las soldaduras, humedades superiores al 80% que me pueden causar condensaciones o acelerar la corrosión, humedades menores a 35% que me pueden crear potenciales eléctricos o alterar la lógica de control, temperaturas elevadas o bajas que me afectan la electrónica, pero que me ofrece una solución. La solución que puedo implementar es aislamiento y estabilización térmica de la humedad. Utilizar diferentes elementos para disminuir esa humedad, como aires acondicionados, aires de precisión. La polución química, pues están afectados también por gases corrosivos, vapores, hidrocarburos, polvos metálicos, minerales, corrosiones en los circuitos potenciales eléctricos o cortocircuitos. También tiene una solución: aislamiento de cajas estancadas, barnizado y algunos circuitos impresos que se puedan llegar a ver. Con el simple barnizado ya estoy estoy brindando una solución. Perturbaciones eléctricas como fuerzas electromagnéticas generadas por temperaturas, reacciones químicas, algunas interferencias electromagnéticas que me puedan producir a mí lecturas erróneas o entradas en evaluación, errores en las entradas y que no me permitan evaluar el sistema. Temas de medidas aleatorias o lógicas lógicas de control que no concuerden con mi proceso, pero también puedo tener una solución y es implementar protección electromagnética.
Algunos equipos que vamos a necesitar aprender a funcionar, a manejar, perdón, que son algunas herramientas de ajuste, algunas herramientas de programación y mantenimiento, herramientas en el puesto de trabajo como computadores, como visualizadores con pantalla alfanumérica, terminales con pantallas alfanuméricas, visualizadores con pantallas semigráficas, pupitres de exploración y de control, terminales con pantallas gráficas o estaciones de diálogo y control. Todos estos elementos son elementos que se requieren en la industria para un correcto funcionamiento o poder hacer una supervisión de los equipos. Pues, ¿cómo se desarrolla un proyecto con un PLC? Primero debo tener unas especificaciones de mi sistema, conocer mi sistema, identificar cuántos números de entradas y de salidas necesito y de qué tipo, configurarlas, ¿sí? Saber cómo las voy a configurar, si son análogas, si son digitales, si tienen un tiempo de muestreo. Después realizo una programación de secuencias, hago la introducción del programa, ¿sí? Por medio de, de un computador, lo grabo, lo llevo a mi elemento de control, y después de que hago toda la programación, pues ya empieza a activarme el sistema, el ciclo del PLC. Entonces, hago las conexiones de montaje, mi PLC hace el control, hace una corrección y empieza a hacer el ciclo del PLC, ¿sí? Controla las entradas y controla mis salidas. Obviamente hay que hacer una documentación para guardarla, que el programa no se pierda y hacer un listado de unas listas del programa. El entorno del PLC pues hace la parte de supervisión y exportación de datos. ¿A dónde se hace? Se hace a un PLC, a un autómata programable, que me da unas señales para unos accionadores, unos actuadores. Hay un proceso que siempre lo está censando y este va a ser el ciclo que siempre está haciendo el PLC. Censa los eventos, hace un control, actúa sobre unos accionadores, se realiza un proceso y siempre lo va a estar vigilando. Ese va a ser el ciclo de control del PLC. Y pues este es el mismo ciclo que tenemos ahí, ciclo del PLC. Mantenimiento interno del módulo de entradas y salidas, ejecuta todo el programa que yo le puse en el interior, tiene unos módulos de salida que actúan sobre un proceso y siempre se va a estar censando. Esto es una actividad repetitiva que un ser humano no podría realizar, que la tiene que realizar una máquina. Y esta sería una escalera de cómo se hace el montaje en la industria, ¿sí? Una arquitectura de esclavo maestro, entonces donde puedo tener sistemas distribuidos, PLCs en varias interfaces y en varios procesos y hacer un control sobre la nube, en internet, por medio de computadores o elementos de terminales de programación o terminales de supervisión. Se pueden ya llevar a internet. Algunas salidas que manejan el PLC, salidas binarias, entradas y salidas binarias, entradas y salidas análogas, digitales. Pues mis señales análogas siempre están más o menos, siempre van a estar catalogadas o estandarizadas entre 0 y 10 voltios, entre 4 a 20 miliamperios, y dependiendo de cada uno de los modelos, pues va a tener o más entradas binarias o más entradas salidas. Esto es de una ficha de un PLC. Esta es la estructura que tenemos nosotros de PLCs, incluso donde un PLC puede estar comunicado en un conmutador, en un rack, ¿sí? O puede hacer parte de toda de un conmutador de una empresa, incluso en la nube con servidores, donde la persona que está haciendo la supervisión y el control no necesariamente tiene que estar presente en el proceso. Puede estar a miles de kilómetros y estar controlando un robot o un equipo. Algunas marcas de PLCs, las más conocidas en el mercado, pues voy a hacer un recorrido rápido, solo para que las conozcan y pues ya tiene interés, pues
puede tomar la formación o profundizar. Allen Bradley, que es de las más conocidas, de las más antiguas, con diferentes modelos. Este es el entorno de programación de Allen Bradley, que es el que, de los que trabajamos. Obviamente Siemens tiene unos PLCs básicos, unos modulares, que permiten armarlo con entradas y salidas para diferentes procesos, y esta es la simulación de un proceso con un controlador PID manejando entradas análogas en el Logosoft de Siemens, ¿sí? El que es el programa que me permite hacer la programación con Logosoft. PLCs Festo también son modulares, son bastante conocidos en la industria, y este es el entorno de programación de Festo, ¿sí? Es el entorno Codesis para PLCs Festo. Aquí pues se ve la programación en escalera con una simulación real. Y esta es una programación con bloques de funciones, ahí se ve la diferencia. Esto es el PLC Schneider Electric, que tienen otro entorno de programación, que es Heliosoft 2, ¿sí? Para este modelo de PLC. Entonces también aquí podemos ver una aplicación de entradas y salidas con un contador en entorno de Heliosoft. Y obviamente no podía faltar una de las herramientas que se utilizan para el control PID, que me permiten hacer la simulación de etapas de control, en este caso, pues utilizando Simulink de la herramienta MATLAB, software MATLAB. Aquí podemos ver cuál es la simulación. Algunas aplicaciones en inteligencia artificial, asistentes personales virtuales, en finanzas, en educación, en la parte comercial, de lo que hemos estado hablando, aplicaciones climáticas, aplicaciones agrícolas, algunas aplicaciones en la logística y en el transporte, y ahora aplicaciones en la parte de la medicina. Pues eso es lo que les quería mostrar. Aquí les podría mostrar una aplicación, la aplicación de las que les mostré ahí. Podría mostrarles aquí una aplicación de control análogo. Vamos a ver si nos carga aquí. Este es el Logosoft Comfort 8.0. Sí, aquí lo podemos simular. Aquí vemos una entrada análoga con la que podemos simular un proceso. Vamos a ponerlo a simular. Este proceso pues tiene implementadas, como ustedes ven, esta es una salida, una entrada análoga, ¿sí? Que está programada de tal forma que tenga unos intervalos en los cuales aquí me va a prender una iluminación y aquí me va a hacer un muestreo con un mínimo de menos 50 grados centígrados hasta un máximo de 100 grados centígrados para aplicación de temperatura. Y aquí puedo hacer otro muestreo desde 0 a 1000. Y aquí otro intervalo desde que sea superior a 1000. ¿Sí? Este lo podemos hacer con un intervalo de 0 a 500. Y esto lo podemos hacer con un intervalo de 500 a 1000. Para que vayan cambiando y se vayan encendiendo cuando yo cambie la entrada análoga. Entonces, si tengo menos 50 grados centígrados, voy a encender la salida Q1, que puede ser una lámpara o una resistencia, que cuando yo necesite después pase el umbral de 0, hay una resistencia o una luminaria que tenga menos potencia, y que cuando pase de 500 encienda Q3 o me apague Q2, ¿sí? Entonces ahí puedo hacer ese modelado. Y aquí hacer la simulación con un bloque PID, esto es un controlador comparador PID, que lo que está conectado a la entrada análoga, que como se pueden dar cuenta aquí me está corrigiendo. Todo este tiempo cuando he estado cambiando la entrada análoga,
el controlador PID está corrigiendo, ¿sí? Esta es una simulación desde este controlador. Esta simplemente es la pantalla que me muestra la curva del controlador PI, proporcional integral, donde veo tres señales. Mi señal de referencia, ¿sí? Que es el set point, mi señal de salida y la señal que me está corrigiendo, ¿sí? Entonces, yo puedo cambiar mis entradas análogas desde aquí, desde los bloques, directamente desde el proceso, o la puedo cambiar desde mis controladores, aquí. Entonces, si yo la pusiera en 500, vamos a ver cómo corrige mi señal aquí en la pantalla. Entonces, si la pongo en 500, me está corrigiendo, mire, aquí cambió. Aquí lo que me está haciendo es corregir, llevándome esa señal que estaba muy alta, me la está llevando al set point que le puse. El set point que tiene aquí programado está en 500. Entonces miren la señal roja que es la salida, cómo se comporta para ir hasta mi estado ideal. Y todo esto se hace con automatización. Esto es un PLC Siemens. Está hecho para un PLC DBA7, como pueden ver aquí abajo. Un DBA7, pero puede ser cualquier tipo de PLC. El entorno de programación puede ser diferente, pero siempre la forma de hacerlo, desde que se entienda la lógica de programación de un PLC, por eso les mostraba varias marcas. Aquí tengo varias marcas, aquí tengo simuladores para Codesis, tengo simulador este puede ser este es el simulador de Codesis, que les estaba mostrando. Este es un programador para PLCs Festo. E incluso aquí también podríamos hacer una programación para PLCs Schneider con una aplicación llamada Celiosoft. Entonces esperemos aquí ahora para mostrarles el entorno de programación. Es una herramienta un poco pesada, el programador, pero es muy útil y los PLCs de Festo son muy potentes. Tienen muchas entradas y muchas salidas, tanto digitales y análogas, y se pueden hacer controles PID con este tipo de equipos. Pues ahí está abriendo. Entonces un poquito una herramienta más pesada. Aquí tengo, por ejemplo, Celiosoft. Celiosoft es una herramienta menos pesada y permite programar PLCs Schneider Electric. Veremos mientras abre. Y aquí pues el control análogo. También cómo va cambiando nuestro proceso. Eso puede ser un proceso en línea. En lugar de tener una persona que esté operando un interruptor, pues voy a tener una máquina que me esté haciendo un proceso de forma continua, que me esté haciendo un sensado en tiempo real y que permita que la máquina funcione de una forma más autónoma, con más exactitud, que no tenga ningún inconveniente. Este es el entorno de Codesis. Vamos a decirle que abra un proyecto sencillo. Aquí podemos abrir este que se llama Ladder. Es una programación básica. Lo que quiero mostrarles es el entorno para que se empiecen a familiarizar con el entorno y empezar al que le interese, pues pueda profundizar ya con nuestros cursos de programación. Desde que se aprenda la lógica de programación, que básicamente son tres tipos de programación, en escalera o tipo ladder, en bloques de funciones, como este que veíamos acá en Logosoft. Estos son bloques de funciones, escalera tipo ladder,
que ya les voy a mostrar. Y lo otro es texto estructurado. Entonces, la ventaja de todos los programas de PLCs, el estándar que me brinda a mí la IEC, es la 17131, es que me dice que puedo realizar programación de PLCs en esos tres estándares. Incluso también hay un programa que se maneja, que es comercial también, es muy fácil de utilizar, que es GraphZ. Es un programa también amigable. Esto es Celiosoft. Miremos acá Celiosoft, un contador. Okay, aquí algo más rápido. Celiosoft es una herramienta mucho más liviana de trabajo. Podemos aquí simular, le decimos simular. Aquí ya nos aparecen los controles, estamos haciendo simular. Lo pongo en modo run para poder simular. Y esto es ladder. Esto es ladder o simplemente contactos, ¿sí? Aquí me está encendiendo, ¿sí? Aquí si doy la entrada 1, que está normalmente cerrada, pues me enciende ese Q1, ¿sí? Porque la tengo cerrada. Si la acciono, se abre, se apaga ese Q1, pero me prende la salida 2, ¿sí? Me está encendiendo. Esto es la simulación de un semáforo. Ok, sí, está funcionando bien. Prende 1, 2. Hacemos el cambio. ¿Sí? Cada contacto que voy simulando, pues me va encendiendo una de las salidas. ¿Sí? Pues aquí lo importante no es entender qué está haciendo en este momento, sino la lógica que estamos haciendo y cuál es el entorno de programación. Esta es la idea de mostrar cómo funciona. Aquí esta es la visualización, este es Codesis, vamos a mirarlo. Este me hace la mezcla, me combina dos programas de simulación. Uno que es en texto estructurado, ¿sí? Aquí yo podría programar, si ustedes lo ven, y alguien conoce programación C, C++ o C++, aquí pueden ver cómo se puede programar desde aquí, pero sin embargo esta simulación es muy sencilla, ¿sí? Son simplemente dos contactos prendiendo dos salidas, una salida y un contacto prendiendo otra salida. Pues la idea era mostrarles algo sencillo para que vean cómo se hace la compilación. Entonces acá puedo mirar, lo pongo en línea, voy a hacer la simulación, ya lo enciendo, me dice que la aplicación, vamos a ubicar la visualización, hace un compilado. Si alguien conoce de microcontroladores sabe que siempre hay que compilar. Entonces aquí me está compilando, hace el compilado, crea todas las ventanas gráficas, habilitación, voy a la línea, y aquí lo podemos simular. Entonces aquí se apago, enciende, apago y enciende. Y es un entorno real, ¿sí? O sea, lo veo como tal, ¿sí? Aquí enciendo aquí habíamos visto que es una compuerta AND, entonces si enciendo tengo que tener encendido los dos para que se me encienda el bombillo. Si enciendo uno solo no funciona, si no enciendo ninguno no funciona. Entonces, aquí podemos ver cómo funciona. Entonces vimos tres simuladores diferentes. Vimos el de Siemens, vimos el de Schneider, y aquí vimos el de Codesis, el de Logosoft, el de